Bueno, buenos días. Gracias por tu tiempo y predisposición para esta entrevista. Antes de iniciar, me gustaría hacerte unas preguntas para conocer un poco más acerca de los datos personales tuyos, ¿sí? ¿Tu nombre? Romina Robledo. Romina. Romina, ¿te puedo decir Romy? Sí, Romy, ¿qué edad tenés? 35. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 16 de agosto de 1990. ¿Tu estado civil? Soltera, en pareja. ¿Cuál es tu lugar de residencia? Pago Buenos Aires. Esto queda en la provincia De Buenos Aires. Bien. ¿Cuál es tu nivel de estudios? Terciario en facultad. Universitario. Universitario. ¿Completo o incompleto? Completo y estudiando una nueva carrera. Bien, muy bien. ¿Realizas alguna actividad recreativa o realizaste alguna? Sí, realicé ir a spinning o en su momento hace mucho ir a teatro, pero actualmente no. Bien. ¿Cuál sería tu grupo de convivencia? Mi novio y mis perritos, y después comparto, pero no, o sea, no convivo en la misma casa con mi mamá y nadie más. Perfecto. O sea que vos solamente con tu novio. Sí, Pero comparten, digamos, terreno. con mi Son mamá y dos mis hogares en hermanos un mismo espacio. y mis hermanos, pero bueno, ellos no viven actualmente en sus casas. Perfecto. Bueno, Romy, contame un poquito cómo es un día tuyo, cotidiano. ¿A qué hora iniciás? ¿Tus Un actividades? día de semana Un día de semana. Ah, son distintos los días. o día de fin de semana. No, vamos por un día de semana. Bueno, inicialmente comienzo, no sé, a las 6:30 por ahí, me levanto, me preparo. Uh-huh. Después salgo 7:15 por ahí, voy dependiendo de los jardines que me tocan al ¿Cuál es tu jardín. profesión? Soy licenciada en psicopedagogía y Uh-huh. trabajo actualmente de lunes a viernes en 2 equipos de orientación. Bien, perfecto. Uno tiene extensión, así que serían 3 jardines que trabajo. Entonces, dependiendo de los días, voy al jardín que me toca a la mañana y estoy de 8 a 12. Sí. Y al mediodía a veces paso por mi casa a almorzar, a veces no, dependiendo del jardín, y voy al jardín que me toca a la tarde. Después hay días, los lunes, los jueves y los viernes, que tengo consultorio. Entonces por ahí después del jardín voy al consultorio, y después hay algunos días que curso de manera virtual, que son lunes, martes y miércoles, y después los otros días, bueno, llego a mi casa, meriendo, me pongo a hacer las cosas, comparto con mi novio. Hay veces que salimos, por ejemplo, no sé, al cine o a merendar o a algún lado, y otras veces que, bueno, que preparo la cena o algo y sigo al otro día. Perfecto. ¿Y al mediodía cómo haces con respecto al almuerzo? Y a veces cuando no voy a mi casa me traigo la vianda y como en el jardín, Sí. que tenemos de 12 a 1 un bache para poder comer. Y si no, si estoy cerca, voy a mi casa, almuerzo y después me vuelvo al otro jardín. Bien, perfecto. ¿Y los fines de semana son más tranquilos? Los domingos, los sábados trabajo en consultorio, a la mañana en uno, en Moreno, Sí. y a la tarde en otro. Y los sábados sí me llevo la vianda porque salgo a las 12:20 de uno y entro a la 1 en el otro. Están relativamente cerca, así que tengo como esa media hora para comer. Perfecto. ¿Y qué estás estudiando? La licenciatura en fonoaudiología, de manera virtual en Morón. ¿En qué año estás? En segundo. Bien. ¿Cómo te va ahí? ¿Cómo te sentís? Bien, porque nos dieron bastante equivalencia a las que tenemos otra carrera y son lindas las materias. Bueno, Mucha bien. carga horaria para cursar, pero la comodidad de estar en casa favorece un montón.
Y con todas estas actividades que haces, ¿en algún momento tenés tiempo para un esparcimiento u ocio? ¿Compartís alguna actividad con algún grupo de amigos? Digamos, ¿tenés el área social, digamos, que estés? Sí, soy de así salir por ahí a merendar o a cenar o algo a las casas de mis amigas o a veces vamos a algún lugar. Si bien no tengo así como un deporte que lo tengo como algo pendiente de poder Sí. iniciar, eh, los domingos generalmente salimos, vamos con mi novio, no sé, bueno, llevamos a los perros a la plaza o a veces vamos, la otra vez fuimos a una exposición de celíaco, nos vamos a Capital o los fines de semana largos generalmente me los tomo y o me voy, no sé, a las termas o a Córdoba. Soy de viajar y compartir mucho con mi novio o con, bueno, mi papá, mi hermanita. Ujú. Bien. ¿Hace mucho que sos celíaca vos? Y sí, hará 5 años por ahí, o un Mm. poquito más, no me acuerdo. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque siempre me agarraba por ahí malestar estomacal, mucha gastritis, no me sentía bien y era como que yo me cuidaba con la comida y nunca mejoraba. Entonces el médico clínico me mandó al gastroenterólogo, me hice los estudios y de ahí, bueno, empecé como a cuidarme con las comidas y como a estar mejor. Y dentro de todo hay como, ahora hay más productos, más cosas y en la pandemia, bueno, aprendimos un montón a cocinar y eso, entonces como que me organizo y todo en mi casa es así sin tac. O sea que colabora mucho tu novio. ¿Tu novio es celíaco también? No, no es No. celíaco, pero bueno, más que nada para no estar comprando unas cosas sí y otras cosas no. Como hay mucha variedad, generalmente compramos todo que sea sin tac. Se adaptó, digamos, de alguna manera. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Y durante este último tiempo, ¿tuviste algún cambio significativo en tu vida cotidiana? ¿Algo que quieras contarme que para vos te parece interesante Em, traerlo a esta entrevista? Significativo para mejor. El año Sí. pasado venía con mucho estrés, un cargo directivo, muchas situaciones donde, bueno, no tenía ni tiempo para por ahí sentarme, estar tranquila, era como mucha demanda y bueno, eh, pasaron situaciones donde empecé como a priorizarme y este año en febrero lo renuncié y volví a los cargos de equipo y eso creo que fue un cambio positivo porque empecé como a tener más en cuenta mi bienestar, la tranquilidad, entender de que a veces no todo por ahí o algunas cosas que uno se proyecta no siempre salen como uno quiere y entender que la tranquilidad o disfrutar de un trabajo es todo. Entonces es como que poder bajar y poder disfrutar de ciertas cuestiones o estar un fin de semana tranquila en mi casa, que no me llamen por la alarma o porque la organización de una institución, no sé, faltaban maestros, faltaban auxiliares, faltaban cosas y como yo era la directora era como que mucha responsabilidad. Eso mejoró un montón, mejoró por ahí sentarme a comer tranquila o estar en mi trabajo y no estar pendiente de que por ahí me sonaba el celular porque faltaba esto, porque eran muchos problemas. Entonces, eso la verdad que eh, me ayudó un montón a priorizar el estudio, a priorizar otras cosas. Y entender que, bueno, que a veces también uno tiene limitaciones. Perfecto. Vos se ve que estudias mucho, ¿no? Porque ya venís con una Mm. carrera, para poder estar en un equipo directivo me imagino que también tenés que tener alguna preparación académica específica, por lo cual no hay dificultad en cuanto a lo académico, ¿no? No, O tenés alguna cuestión vos que estás trabajando, teniendo en cuenta, eh, no, ya por sea. ahí el año pasado me costaba más como buscar los momentos por esto de que había mucha demanda en lo laboral, pero ahora es como que trato de organizarme, sé que el lunes, martes y miércoles curso hasta tarde, entonces por ahí, bueno, trato de organizar un poco la comida el fin de semana o de darme ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Y fijarme por ahí la fecha del parcial y organizarlo de otra manera, o compartir con compañeras, si por ahí una hizo un resumen, eso de compartir con el otro ayuda un montón, porque por ahí una se perdió una clase
o una le gusta más una materia y eso nos ayuda mucho. Así que en ese sentido no hay dificultad. Claro, me imagino. Y con respecto al ámbito laboral, ¿cuál sería tu función dentro de los equipos de orientación escolar que recién mencionas que estás trabajando en dos lugares distintos? Y nuestra función o mi función en realidad tiene que ver con, por ahí, desde orientadora educacional, orientar a las problemáticas que surgen a nivel áulico, a nivel institucional, trabajar en la preparación de legajos, acompañar las trayectorias no solo de los estudiantes, sino también a los docentes, armar mesas de trabajo, por ahí, si lo requieren, hacer talleres con mi compañera y trabajamos, si bien cada una tiene su rol, porque los equipos están conformados también por fonoaudiólogas, por orientadoras sociales, siempre tratamos de trabajar de manera conjunta, hacer domicilio, llevar por ahí a las escuelas. Es por ahí acompañar en base a las necesidades, ¿no? Hay veces que hay demandas de emergentes o situaciones que surgen, que hay que trabajarlas con las familias y otras que hay que trabajarlas con los niños y con las docentes, sea a nivel áulico o con los directivos. Perfecto. Y vos frente a este rol que estás, ¿no?, ejerciendo, ¿cuál sería tu grado de satisfacción? ¿Cómo te sentís frente a este campo laboral en el que vos La estás verdad, inmersa? es un grado de satisfacción muy bueno porque yo pude estar anteriormente en lo que es el aula y creo que desde este lugar uno, si bien trabaja un montón, no tiene como esa presión de estar todo el tiempo, bueno, cumpliendo para un ya, o por ahí estar tratando de, no sé si es complacer, sino de cumplir con la familia, cumplir con el directivo, cumplir con los niños. Entonces, eh, si bien a veces no está valorado nuestro trabajo, creo que se hacen un montón de cosas eh, sin tener esa presión constante. Y también se comparte con un otro todo el tiempo. Entonces, eso creo que favorece un montón el trabajo, ¿no? Porque el trabajar con el otro y construyendo hace que todo salga mejor. Y por ahí en el aula a veces, si bien uno planifica o tiene sus compañeros, muchas veces el trabajo en el aula es más solitario. Seguro. Si vos me pudieras describir tu trayectoria laboral para llegar a los equipos de orientación escolar, me imagino que habrás pasado por un recorrido. ¿Podrías contarme brevemente cómo fue ese recorrido, cómo llegaste al equipo? Sí, bueno, primero yo salí del secundario, empecé a trabajar y después, un año de haber terminado el secundario, me empecé a averiguar para estudiar y me anoté en el profesorado. Bueno, hice todo el curso de ingreso, todo, hice los 4 años y cuando me recibí siempre trabajé de manera del Estado, nunca fui a ninguna institución privada. Entonces empecé yendo a los actos públicos, que es donde nosotros conseguimos trabajo. Inicié en Moreno con suplencias cortas hasta que después pude venir acá a Merlo y empecé así con suplencias medias largas. Justo tomé una suplencia por maternidad y ahí, bueno, inicié en los cargos largos y al poco tiempo, creo que a los 2 o 3 años, pude juntar el puntaje, titularizar y pude conseguir que los 2 cargos, después de haber transitado por varias instituciones por eh, suplencias cortas, pude tener mis 2 cargos, uno titular y el otro suplente en el mismo jardín. Y ahí estuve como 5 años y durante esos 5 años, al tener por ahí niños o estudiantes con ciertas dificultades en el aprendizaje o discapacidades o cosas así que yo sentía que me faltaban herramientas, empecé como a averiguar y bueno, me anoté primero en lo que es la tecnicatura en psicopedagogía y después al finalizar la tecnicatura hice 2 años más en la licenciatura. Y cuando me recibí y pude tener el título, inicié lo que es el movimiento anual y ahí mi cargo de maestra titular pasó al equipo de orientación. Habré estado de maestra más o menos 10 años.
Bien, todo un recorrido. Y ahora, actualmente, ¿vos cambiarías algo de lo que es el rol acá como orientadora educacional o como fonoaudióloga? Que vos digas esto sería distinto o lo haría distinto. Siempre creo que está bueno por ahí pensar algunas cuestiones en lo que tiene que ver el cambio. Si bien nuestro rol tiene esta apertura de poder cambiarlo y poder bien, las tareas están como un poco asignadas. Entonces quizás en el cargo que tengo extensión, quizás cambiaría eso, ¿no? De poder tener como un jardín, porque creo que en los jardines que somos extensión, que vamos 2 veces, se hace, uno trata de abarcar todo, pero es muy complejo porque uno va un día a un turno y otro día al otro turno y las demandas o las situaciones son muchas. Entonces considero que toda escuela o todo jardín debería tener como un equipo que vaya directamente todos los días en distintos turnos a ese jardín, ¿no? Porque la demanda es un montón y a veces siento como que uno hace lo que puede y quedan como situaciones por ahí, no sé si no trabajadas, pero no trabajadas, digamos, con profundidad, como que se tratan de abarcar, pero a veces los tiempos son distintos. Entonces creo que eso sí cambiaría, ¿no? Que cada equipo como, no sé si tuviera extensión, sino que fuera propio de, sobre todo en el nivel inicial, que hay muchas situaciones con muchas familias. Perfecto. ¿Tienes algún proyecto o iniciativa en el que te gustaría trabajar en un futuro? Sí, dos. Me A ver, encantaría contame. trabajar en algún momento dando clases a nivel superior. Eso es algo como, no sé si una meta pendiente, pero es algo que me gustaría prepararme bien y darlo. Trabajar por ahí en el profesorado de nivel inicial o en algún profesorado que me habilite mis títulos. Creo que el trabajo con gente adulta que eligió la carrera es muy gratificante porque uno da clases o uno aprende también de sus estudiantes y es llevadero porque la persona que está sentada ahí eligió estar ahí. Entonces tiene ganas de saber, de aprender, de compartir. Eso es algo que siempre veo por ahí que salen los comunicados y eso, y es como que por ahí un Apuntada. poco dudo, porque digo, no sé cómo será, pero me encantaría. Creo que es otro el trabajo porque se comparte con otros profesionales y es distinto. No está por ahí de por medio la familia o los directivos, es como un trabajo más uno a uno. Y está bueno esto de saber que la persona que está ahí realmente quiere estar ahí. Que a veces por ahí en el secundario o en otros niveles no sabemos, ¿no? Que muchos de los jóvenes van porque, La bueno, obligatoriedad. la obligación de ir. Sí, sí, sí. Bien. Y otro sería por ahí tener el día de mañana un centro propio. Me gustaría poder tener mi centro, trabajarlo. Eso es algo así Bueno, también. éxitos con eso. Bueno, a ver, te voy a correr un poquitito del ámbito profesional y vamos a trabajar un poquitito más desde lo personal, ¿sí? ¿Realizaste en algún momento algún tratamiento psicológico o psiquiátrico? Psiquiátrico nunca. Ujú. Psicológico sí, cuando era Sí. adolescente, ¿Y te cuando acordás fui por qué fue joven. el motivo, digamos, Sí, del cuando era tratamiento? adolescente, en su momento, bueno, cuando mis papás se separaron, como que a mí en su momento me costó mucho aceptar inconscientemente, ¿no? Esto de que mi papá por ahí no iba más en mi casa porque fui como muy, siempre fui pegada a mi papá. Entonces es como que por ahí me pasaba esto de que me angustiaba o sentía ciertas cuestiones. Si bien no hubo rebeldía así, Ujú. como que me enfermaba mucho. Entonces fui al Posadas, había un grupo de profesionales que trabajaba de manera interdisciplinaria, entonces bueno, nos llevaban a lo que es la nutrición, nos llevaban a todos lados. Primero nos veía un médico clínico y después hacíamos terapia individual y después los sábados teníamos que ir a terapia grupal. Y la verdad que eso lo hice hasta los 19 por ahí, que me dieron el alta y eso a mí me ayudó un montón, porque entendí que
bueno, si bien a veces uno va por una cuestión, a veces pasan un montón de otras cuestiones que uno cree que no, que el problema está en otro lado. Y entender también que había como gente de mi edad, a veces en la terapia grupal había más grandes, con otras realidades, ¿no? Eso de poder centrar el foco de uno mismo me ayudó un montón a entender y decir, uy, yo vengo por esta situación y hay un otro que está sufriendo un montón, o cómo lo lleva, eso me ayudó como a mirar esto, ¿no? Con otros ojos, mi propia realidad, ¿no? Y no culpabilizar, sino entender de que a veces uno tiene maneras de maternar o de paternar que también tienen que ver con la matriz o con lo que le pudieron dar a uno. Seguro. Y después de grande, sí, porque yo creo en la terapia y creo que también a veces hay momentos o situaciones que, bueno, uno necesita como la ayuda de un profesional. Bueno, el año pasado que estuve como así como colapsada también, pero bueno, nunca me derivaron ni a ningún psiquiatra ni nada de eso. Siempre como que poder trabajarlo de una vez por semana y la verdad que siempre que hice terapia mejoré un montón. Bien, fue productivo, digamos, Sí, para vos. siempre. Perfecto. Y en la primera etapa de donde hiciste tratamiento, no hubo ningún diagnóstico, no hubo nada, digamos, simplemente fue acompañar ese proceso. Cuando era chica, Claro, sí, acompañar el solo proceso, acompañar. Y más de que nada grande por también, esta digamos. cuestión de la plena adolescencia y Está todas bien. las cuestiones que había, ¿no? En su momento había toda esta cuestión de querer pertenecer, entonces yo tenía varias amigas que nunca me llegué a cortar ni nada de eso, pero yo tenía varias amigas con depresión, con cosas así, entonces era como, bueno, acompañar esto. Pero no, siempre fue como acompañar, entender y... ¿Y en tu casa alguien hacía terapia, aparte de, bueno, asistir vos a estas sesiones? Sí, mi hermana fue un tiempo, pero después, bueno, no quiso ir más, así que no fue. Y mi mamá sí hizo en determinados tiempos. No en ese momento cuando a mí me... O sea, yo fui. Ellos sí por ahí iban a las entrevistas, que la psicóloga por ahí los necesitaba, pero en ese momento, paralelamente a cuando yo iba, no. Uh-huh. Perfecto. Y con respecto a tu salud física, ¿pasaste por alguna enfermedad, alguna cirugía? No, cirugía no, solamente cuando era chiquita mi abuela me agarró el pie y creo que me hicieron unos puntos en el pie. Que bueno, me llevaba al jardín y con los rayos de la bicicleta me agarró. Pero después de eso, que otra cuestión que me acuerde de cirugías, no. Sí, cuando hace poco, bueno, lo de la celiaquía, pero ninguna operación, nada de así puntual, no, nada. No, nada. Perfecto. Y volviendo un poco a la familia, ¿algún familiar que haya tenido alguna enfermedad psiquiátrica, que esté bajo medicación? No, Nadie. Perfecto. Bueno, Romina, te agradezco mucho tu tiempo, tu predisposición. Voy a volver nuevamente a trabajar con vos en los próximos encuentros con distintas técnicas. La idea es puramente académica, así que muchísimas gracias. No sé si hay algo que te interesaría compartir conmigo, que te parezca significativo. no, nada, muy agradecida por el espacio, por el tiempo, así que nada. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas una linda tarde. Dale, igualmente.